El diario oscuro del 4B. Si alguien me hubiera dicho que la llave de mi apartamento, esa pieza de metal idéntica a miles, me abriría las puertas de la pesadilla, simplemente me habría reído. Pero la realidad, créanme, tiene un humor macabro. Era una noche de martes, una de esas en las que el agotamiento te nubla el juicio. Había trabajado 12 horas seguidas. El complejo de apartamentos donde vivía era un laberinto de pasillos idénticos, y el mío, el 4A, compartía rellano con su gemelo, el 4B. Llegué empapado por una lluvia torrencial, con la mente fija únicamente en mi cama. Metí la llave, la giré, y la puerta cedió. El sonido fue inusualmente silencioso, casi un suspiro. Entré sin mirar. El primer indicio de error fue el olor, no el de mi casa, a café y libro viejo, sino uno acre y denso. Olía a humedad, a algo que no había visto la luz del sol en mucho tiempo, y a un ligero regusto metálico, como de monedas oxidadas. Entonces, al encender la luz, mi corazón se desplomó. Esta no era mi casa. Estaba en el 4B. El apartamento de mi vecino, ese hombre silencioso que nunca saludaba. El lugar estaba desordenado de una forma muy particular. No era caos, sino abandono. Y allí, sobre una mesita de café, en el centro de ese vacío inquietante, vi el objeto que lo cambiaría todo. Un libro antiguo, atado con un cordel. Estaba abierto, esperando. Y entonces, escuché el primer ruido. El sonido inconfundible de unas llaves buscando la cerradura del edificio. Alguien volvía. El pánico me inundó. En lugar de escapar, mi mano, como si no me perteneciera, se abalanzó sobre el libro y lo deslizó bajo mi chaqueta. Salí disparado, cerré la puerta con suavidad y me precipité al 4A. Me encerré, con el corazón latiéndome a un ritmo furioso. En ese momento, no sabía que lo que había robado no era solo un diario, sino un boleto de entrada a la zona de sombras de un secreto que la policía ya había decidido ignorar. Pasé el resto de la noche en mi sala de estar, sin poder moverme. La presencia del libro era pesada. Su tacto, áspero y frío, me erizaba la piel. Lo abrí con manos temblorosas. Las tapas eran de cuero negro, gastadas. Lo que encontré dentro no era la narración de una vida, sino el registro de una mente fragmentada. El diario estaba escrito a mano, con una letra que cambiaba constantemente. A veces, cursiva elegante, otras, garabatos frenéticos y violentos. Había tachones que no ocultaban palabras, sino que parecían querer aniquilarlas de la página. El autor, mi vecino del 4B, escribía sobre la necesidad de silenciar el ruido, sobre las frecuencias incorrectas y, lo más perturbador, sobre un proceso de limpieza que parecía ser su principal ocupación. Encontré una página que me hizo contener la respiración. Estaba cubierta de tinta roja, con un símbolo repetido una y otra vez, un círculo con líneas angulares que se extendían hacia afuera, como una araña. Y bajo el dibujo, una lista macabra: sal, romero seco, 3 mechones de cabello, el último regalo para el silencio. Era la preparación para algo ritualístico, algo que iba mucho más allá de la mera excentricidad. Pero el verdadero terror llegó cuando leí la entrada fechada una semana después de la desaparición de Sarah Jenkins, un caso que había acaparado los titulares locales. Sarah, una joven universitaria, había desaparecido sin dejar rastro, y la policía había clasificado el caso como una fuga voluntaria. La entrada de mi vecino estaba escrita enteramente en mayúsculas, como si la rabia lo hubiese dictado. Vinieron, preguntaron por ella el nombre de Sarah. Se fueron. Los idiotas no vieron el sótano, creen que es solo una joven despistada. La limpieza ha sido exitosa.
Mi mente entró en una espiral de negación y horror. Había pruebas. Pruebas que indicaban que mi vecino no solo estaba involucrado en la desaparición, sino que se había burlado de la investigación policial. El diario revelaba una verdad que las autoridades habían pasado por alto, tal vez por pereza o por incompetencia. Yo tenía en mis manos la evidencia de un crimen, y el vecino asesino vivía pared con pared. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una constante vigilancia. Cada paso que daba en mi apartamento me parecía demasiado ruidoso. Me volví paranoico con el silencio de mi vecino, y más aún con sus esporádicos ruidos. El arrastre de muebles a deshoras, un golpeteo rítmico, y ocasionalmente, susurros guturales que parecían provenir de las paredes. Intenté razonar. ¿Debía llamar a la policía? Si lo hacía, tendría que explicar cómo obtuve la evidencia, confesar que había allanado su apartamento. Además, ¿qué pasaría si la policía, de nuevo, no me creía? El vecino sabría que yo lo había denunciado, y yo me convertiría en su siguiente objetivo de limpieza. Una tarde, al regresar a casa, encontré algo debajo de mi puerta, una simple hoja de papel. No tenía texto, solo el dibujo de ese símbolo extraño del diario, hecho con una precisión escalofriante. Me miraban. ¿Sabían que yo había estado allí? El terror se instaló de forma permanente en mi estómago. Ya no se trataba de probar un crimen, sino de sobrevivir al conocimiento de éste. La decisión se hizo inevitable. No podía enfrentarme a él, ni confiar plenamente en el sistema que ya había fallado una vez. Tenía que actuar de forma anónima. Pasé 2 días fotocopiando meticulosamente las páginas más incriminatorias del diario. El pasaje sobre Sarah Jenkins, el dibujo del sótano, que había tachado con furia, y sus reflexiones sobre el silencio necesario. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, salí del complejo. Conduje hasta un distrito lejano de la ciudad. Metí las fotocopias en un sobre, con una nota que solo decía: revisen el 4B. Busquen el sótano, ignoren la puerta de servicio. La dirección de destino no era una comisaría local, sino la oficina del fiscal del distrito de otra jurisdicción, esperando que una capa adicional de burocracia asegurara que la evidencia no se perdiera. Dejé el sobre en un buzón de correos anónimo y volví a casa. Sentí un frío glacial en el alma. Había lanzado la piedra y solo me quedaba esperar la onda expansiva. A la mañana siguiente, el silencio se rompió. No fue gradual. Fue una irrupción violenta de sirenas y gritos. Desde mi ventana, vi la llegada de las unidades policiales. Equipos forenses, cámaras de televisión y, finalmente, la cinta amarilla acordonando el rellano que compartía con el 4B. El vecino fue detenido. Lo vi salir esposado, mirando hacia el 4A. En su rostro no había rabia, solo una especie de decepción fría, como si yo hubiera arruinado un experimento en el momento culminante. Las noticias hablaron de un arresto por una conexión previamente ignorada y del hallazgo de material comprometedor en el apartamento 4B, que confirmaba su vinculación con la desaparición de Sarah Jenkins. Mencionaron diarios y escritos, pero se cuidaron mucho de dar detalles. Pero aquí está la parte que nunca olvidaré, lo que la policía no te dice. Nunca se mencionó el término sótano. Nunca se habló del símbolo extraño ni de los rituales. Y lo más importante, nunca se me preguntó sobre el diario robado. La narrativa oficial fue pulcra y controlada, un arresto basado en la perseverancia, no en una evidencia anónima y potencialmente ilegal. Y esa es la verdad aterradora que me persigue. La policía solo reveló lo que necesitaba para hacer el arresto sin complicar su caso. Había más en esas páginas, más nombres,
Más fechas. Había un patrón de maldad y una red de secretos que, estoy convencido, trascendía la locura de un solo hombre. Ellos cerraron el caso. Yo me quedé con el terror de lo que aún permanece oculto. A día de hoy, nunca he vuelto a sentirme seguro en mi apartamento. Y siempre, antes de girar la llave, reviso 2 veces para asegurarme de que es mi puerta. Así que la historia termina con el arresto, pero no con la verdad completa. ¿Creen que la policía realmente ignoró el diario deliberadamente para evitar un escándalo por la mala investigación inicial? ¿O que quizás mi vecino era parte de algo más grande que las autoridades decidieron simplemente decapitar para mantener la calma? ¿Tú qué piensas? ¿Hay algo más detrás de esta historia de limpieza y símbolos? Déjanos tus teorías en los comentarios. Y si tienes tu propia historia de un secreto oscuro que encontraste por error, compártela.